Muchísimas gracias por estar de nuevo con Polos Opuestos. Indiscutiblemente el tema de la paz es una prioridad en Colombia y ojalá salgamos adelante con un proceso que nos devuelva la armonía y la convivencia. Pero muchos nos preguntamos y se preguntan, ¿qué está pasando con la institucionalidad colombiana? Si, por ejemplo, el tema de la justicia en Colombia no es tan importante como el tema de la paz y en general de las instituciones. Si volvamos a Montesquieu, yo les quería hacer una pregunta a dos personas maravillosas que he invitado. Bueno, el país conoce, y los colombianos, al doctor Alfonso Gómez Méndez, es ministro, es fiscal, es procurador, un político, candidato a la presidencia. Bueno, no le falta un apelativo de cómo le ha servido a Colombia y cómo sus luces todavía, a través de sus columnas, de su humor que es endemoniado, nos orientan. De modo que muchísimas gracias, doctor Gómez, por aceptarnos. Es un honor para el programa. Muy amable por la invitación. Y tenemos profesores jóvenes que le dan a uno mucha esperanza. No tan jóvenes, pero bueno. Con el tema, ¿no? ¿Cuántos años tiene? 38. Bueno. Pues como decía Ospina Pérez, todavía puede confesar impunemente. No ha tenido tiempo de pecar. Bueno, se ha pegado pero poquito. El doctor Juan Ramón Martínez es profesor de Derecho Internacional de la Universidad del Rosario, es un gran investigador, pues sí es como una de las promesas en estos temas. Sintámonos muy libres para hablar de esas materias. El estado de salud de las instituciones, pero les voy a pedir el favor, y en eso tengo tal vez una deformación, es que hagamos mucho énfasis en el estado de la salud de la justicia. ¿Cómo vemos las instituciones? Y si piensan ustedes que allí hay como una prioridad muy grande para trabajar en Colombia, que no todo el norte debería estar en La Habana. Alfonso, rompa fuego. No, mire, tiene razón, Noemí, el tema de la justicia probablemente lo hemos mirado con mucha superficialidad y no lo hemos tomado a veces en serio, porque en este y en otros temas nos hemos enfrascado en que lo que hay es que cambiar la Constitución. Y entonces, cuando la gente habla de reforma de la justicia, dice, la Constitución. Eso no es el problema. Inclusive siempre, o en muchas ocasiones, se ha tratado de traer la justicia como pretexto para cambiar la Constitución. Así fue en el año 57, así fue en el 79, nuestro jefe López presentó la constituyente para temas de justicia, la pequeña constituyente, la reforma Turbay, la propia Constitución del 91, la tercera parte de la justicia. Y resulta que lo que hay aquí es, primero hay un problema de hombres, para que lo digamos claramente. Aquí... ¿Cómo es el tema? ¿De hombres en qué sentido? Y ahora hay que decir de hombres y mujeres, para que no... Es que hoy tenemos un problemita, un escándalo con el tema de la policía, que yo no... Es una institución que tenemos entonces, que reformar. ¿en qué sentido? Lo decía en una de mis columnas reciente. Por ejemplo, actualmente, la Corte Suprema de Justicia. La Corte Suprema de Justicia. Hoy en día se han dedicado principalmente a aquello para lo cual no están instituidos, institución. ¿Para qué está la Corte? Para fallar. ¿Qué es lo que hacen hoy los magistrados? Nombrar. Pero ahora hay un después del 91, de elecciones muy grande para nombrar fiscal. Claro, después del 91, que eso fue uno de los errores de la cuestión del 91, que queriendo despolitizar, profesor Martínez, ciertas entidades terminaron metiendo la política por la puerta de atrás, poniendo a la Corte a hacer elecciones. Entonces ahora tienen todos los vicios que se dan en todas las instituciones. ¿Cómo entender, por ejemplo, que lleven meses y a veces años sin nombrar un reemplazo? O sea, ¿que usted cree que la justicia está politizada? Sí, la justicia no politizada en cuanto a que esté con un partido político con otro. Está peor, que es clientelizada. Es que los magistrados gastan mucho tiempo haciendo nombramiento. Les voy a dar un ejemplo. Una vez el Consejo de Estado, para postular un candidato, y ya termino con esto, a la Consejo de Estado gastó 100 sesiones. En este momento no han podido elegir el presidente de la Corte. Eso que era una cosa... Vamos a ver si ahora para la elección del fiscal se termina de componer pero ahí tiene, el tema de la Corte. A ver, las nuevas generaciones, usted que es profesor de una facultad de Derecho,
¿Cómo es el estado de salud de la justicia en Colombia? Complejo, y creo que es un gran reto para los que somos profesores, como también lo es el doctor que es para nosotros un referente, debo decirlo, tanto no solamente en la Universidad de Rosario, sino obviamente en su alma mater también. Y creo que la dificultad de hablar con los estudiantes y decirle a los que están en primer semestre, hay que creer en la justicia, hay que creer en la institucionalidad, es uno de los retos más difíciles, y sobre todo cuando en la cotidianidad se enfrentan a lo que no solamente ven en las altas cortes, sino lo que ven, por ejemplo, ahora en los juzgados, en paros complicadísimos, donde tienen en la puerta de los juzgados altísimo volumen, reggaetón o champeta, y decirles, miren, tienen que creer en la institucionalidad, que de alguna u otra manera es lo que va a derivar en mucho su sustento, pero también en la lucha por la justicia. ¿Usted cree que en Colombia se hubiera dado la lucha armada si hubiese existido un sistema de justicia adecuado? Creo que ese difícil camino entre la justicia y la paz, en mucho ahora como lo refería, creo que se matiza en lo que está pasando en La Habana. Esa relación entre el conflicto armado y justicia tiene un componente importante en lo que denominamos la Jurisdicción Especial para la Paz. Y digamos que ese discurso de buscar a través de la justicia y de un tribunal en donde se busque en principio la ausencia de impunidad, deriva de esa relación de la búsqueda de la justicia y la paz en Colombia. Pero creo que también demuestra... ¿Pero usted cree que si en Colombia hubiese existido un sistema coherente, punitivo, preventivo, disuasivo, adecuado en materia de justicia, hubiera podido prosperar con tanta facilidad las BACRIM, las guerrillas, si se hubiera... Sin lugar a dudas, creo que el problema de fondo es la desigualdad social, y ese problema de desigualdad social deriva también en grandes problemas como los que referimos. O sea, ¿usted está de acuerdo con Belisario Betancur en que el problema es lo de las causas objetivas? Creo que es mucho, y es mucho también lo que deriva el desconocimiento de lo que es el sustrato esencial de la justicia. Nos aprendemos, y nos pasa mucho con nuestros estudiantes, se convierten en técnicos aprendiéndose memorias, códigos, no son leyes, humanistas. Y no son humanistas. Y creo que eso es algo fundamental. Y mire, y desde la escuela, claro. Y una cosa que nos ha pasado también en eso. No, yo no creo que dijéramos, uno pudiera decir, hay movimiento armado porque no hay justicia. No, es decir, es un componente, pero muchas otras cosas. Eso nos haremos muy largos, pero entre otras cosas, lo que aquí llaman el conflicto armado, no tiene nada que ver con los conflictos armados de otras latitudes. Aquí, por ejemplo, no hay guerra civil. Aquí no hay guerra civil. Aquí no hay una parte de la población que esté con las FARC y otra que no lo esté. Por eso de pronto la equivocación en algunas de las soluciones es aplicar mecanismos para los conflictos distintos que no hay acá. Por ejemplo, habría que mirar el tema del Tribunal para la Justicia Transicional, porque eso se da en estados en donde no hay un aparato de justicia. Cuando hay un aparato de justicia, pues ¿qué es normalmente... eso? ¿Es falta de credibilidad con el aparato de justicia que tenemos porque no opera, porque no tiene la legitimidad? ¿Por qué se tiene que crear un tribunal especializado para los temas del conflicto? Yo lo que creo es que hubo un error, a mi juicio, de aplicar a lo que llamamos el conflicto armado colombiano las soluciones de conflictos que tienen otra naturaleza, básicamente donde hay guerra civil, de un lado. De otro lado, yo pienso que, es más, el principal problema de este país no es la guerrilla. ¿Cuál es? El principal problema de este país es, o son, porque habría que ser en su orden, la desigualdad social, por ejemplo, la falta de partidos políticos serios, porque los partidos políticos serios conducen la opinión, la falta de una institucionalidad, la falta de división de poderes, la falta de oportunidades. A veces aquí yo digo que esto no es una democracia, sino que aquí no tenemos, es una especie de monarquía, pero sin las pompas de la monarquía. Aquí pero todo por se ejemplo, hereda. la educación, que el tema hasta ahora se está priorizando y dándole la importancia a la educación. Pensaría uno que si en Colombia hubiera habido acceso a la educación de calidad, es un tema siempre central, por todos claro, los problemas. claro, supuesto, porque por quiénes, a ver, ¿quiénes son el grueso de los guerrilleros hoy? ¿Quiénes son el grueso de los paramilitares? ¿Quiénes son el grueso de los soldados profesionales? Son muchachos que no han tenido otra opción, que les queda como única opción de vida la muerte en la guerra. Vamos a hacer
una pausa y continuamos con ese de que es todo un debate, ¿no? Así es. Evidentemente los tres estamos de acuerdo que uno de los grandes problemas de Colombia que no hemos sido capaces de resolver es la desigualdad social, económica, de oportunidades, racial, que hay racismo invisible, Larvado. irrespeto, larvado, sí, eso es. Pero lo que dice Alfonso es casi una justificación de que los muchachos que no encuentran oportunidades sería legítimo optar por ir a la guerrilla. No, no es una justificación, es una crítica al Estado. No es que, no, a ver, me da pena ponerme de ejemplo, Sí. pero pues, o es suyo. Pues yo vengo de una familia muy humilde, pues tendría todas las condiciones para irme para la guerrilla, pero no me fui. O sea, no es que eso sea... Pero porque usted estudió. Es Sí, que, sí. y además, una mamá espectacular y una familia... Pero no fue no es una manera de justificación, sino que yo sí creo que... muchos no han ahora, encontrado. yo decía que no es el principal problema, porque evidentemente, si uno mira, por ejemplo, la delincuencia, ¿no? Estadísticas de la policía, solo el 5% de la delincuencia está asociada al conflicto armado. Es decir, el resto, todo eso que preocupa Seguridad a los ciudadana, ciudadanos, todo la eso. seguridad ciudadana, el robo de útiles, el robo de... La minería ilegal, el mismo Eso no tiene, narcotráfico. mire, qué pena, no quiero aparecer como populista en esto, pero ¿qué tiene que ver el conflicto armado con que se estén muriendo de hambre los niños De la en la Guajira. Guajira o en el Chocó o en el Cauca? Nada. No, y- Entonces la existencia del conflicto armado lo que sí ha servido es de pretexto para que no se hagan las cosas que se tienen que hacer. Y ahora salen todos con el cuento de que con el posconflicto. No, el posconflicto tenemos que haberlo resuelto hace muchos años. Ahora no es que como es el posconflicto, entonces ahora sí vamos a hacer Sí, las pero cosas. eso que usted está diciendo sí es una preocupación. Es decir, perfecto que se adelante el proceso de paz, que haya una persona como Humberto de la Calle y Jaramillo pues allí, con un grupo tan eminente, pero mientras tanto la cortina de humo que estamos poniendo frente a los grandes temas, en la misma justicia, porque es que analicemos bien todo lo que está ocurriendo, pero en otras instituciones. Yo quiero que, a ver, que el profesor... Creo que hay varios temas ahí de lo que acaba de señalarse. Por ejemplo, hablar de, a mi parecer, un eufemismo como lo es el posconflicto, cuando sea el caso de haber un acuerdo que generará unas reacciones, obviamente, de la institucionalidad, que deriven de ese posacuerdo. Y creo que es mucho lo que muy bien se plantea como tema central, y es ese presupuesto de buscar la justicia a través de una figura poco compleja como lo es esta Jurisdicción Especial para la Paz, tratando de articular obligaciones internacionales que mucho van a quedar por fuera. Sí, pero profesor, está muy bien, los que están metidos en el conflicto y el juicio y todo eso, pero el resto de los delitos que comentaba el doctor Gómez acá, es decir, el resto de la justicia, ¿qué está pasando? Le vamos La a quitar... violencia intrafamiliar es el tercer delito. Contra las mujeres, que es gravísima, La contra violencia los de género, niños. clarísimo. Es decir, Y eso no tiene nada que ver con el conflicto. Y eso tenemos que resolverlo con o sin conflicto, con o sin paz, perdón. El tema económico tampoco le estamos poniendo demasiado cuidado. Pero sigamos con el tema de la justicia. ¿Cómo ve usted el tema de la tutela? ¿Cómo está operando la Fiscalía y ahora la sucesión de la Fiscalía? Creo que es un tema súper sensible, por supuesto, y en parte en el marco de una desinstitucionalización. Cuando estamos hablando, por supuesto, ahora de la salida del fiscal, por X o Y motivo... No, porque se le termine el que se le periodo. termine pero más allá es un proceso complejo de quién va a sucederlo y los intereses por la sucesión y demás, pero a la luz también de lo que implica una serie de voces disonantes en cuanto a instituciones como la Defensoría del Pueblo, como la Corte Constitucional, una cantidad de factores que afectan la institucionalidad. ¿Usted cree es muy que difícil. eso, todo lo que ha pasado en la Corte Constitucional, en la Defensoría, hoy la crisis que se está teniendo en la policía, pareciera ser una crisis de la institucionalidad Eso colombiana? no es una crisis del diseño constitucional, es de las personas. Exacto, pero se le echa la culpa Con a la el mismo institucionalidad y se le echa la Entonces, culpa... ¿en dónde estamos fallando? Porque voy a decir una cosa, por ejemplo, la cooptación
Ajá. Aquí funcionó entre el 57 y 90, y funcionó relativamente bien. La Corte hacía... El Dow Des, yo lo nombro. Pero mire, funcionó pero con más por lo menos mérito. generó no, pero ¿qué independencia. es lo que hemos hecho en el De otra 91 después? Hagamos la cooptación, pero como dándole a la sala administrativa del Consejo de la Judicatura para que haga unas listas. Y ahora, lo que se estableció ahora es que el que se va deja al auxiliar, y cuando ese sea magistrado deja a su auxiliar, y ese auxiliar es auxiliar. Es lo mismo. Entonces, pero eso son fallas de los hombres, no son fallas de los sistemas. Pero se vuelve a caer otra vez en la modificación constitucional, en ¿Otra la vez? modificación de la norma, echarle la Pero culpa usted que está en la ciudadano. universidad, Claro. entonces, ¿en dónde falla la justicia? Si ustedes creen que no es la institucionalidad, el aparato, la estructura jurídica la que falla, sino las personas, ¿en dónde está fallando entonces la justicia? En la formación desde la casa, desde el hogar. Cuando se le enseña a un niño esa difícil frontera entre el bien y el mal, en que lo que es justificable no es justificable, cuando no nos encontramos bombardeados como sucede con unos medios de comunicación que horadan la libertad, que inciden directamente en un letargamiento, en donde ya la frontera entre lo que es la prostitución, el narcotráfico, bombardeados constantemente con esas imágenes agresivas, pues nuestros niños crecen en un lenguaje de violencia, en donde, por supuesto, recurrir a una institución Y de como la justicia oportunismo. y del dinero fácil. Y del dinero fácil. Claro, entonces obviamente eso genera una pero transformación. vayamos a la justicia. También el principio de autoridades de niños, pues hay que tenerlo claro. En muchos casos, para bien, en muchísimos, en otros, pues no lo veo tan claro. Los medios están como intentando reemplazar o buscando llenar el vacío que a veces la justicia deja. Y gran peligro como lo que sucedió hoy. Creo que más allá de cualquier ¿Cuál? ¿Qué tema de sucedió discusión hoy? específicamente con el viceministro de Justicia y toda Interior, creo. del Interior, es supremamente deleznable, me parece a mí. Independientemente de su orientación sexual, un diálogo que es filtrado por un medio de comunicación, independientemente de lo que suceda, y que se articule a partir de una pretensión específica que es afectar un poco más la institucionalidad de la Policía Nacional, donde de alguna u otra manera se afecta directamente una institución que debe ser preservada y protegida. Pero usted cree y que un medio de entonces comunicación hizo mal termina un medio de juzgando. Pero le y, pregunto, pues, no juzgando, pero hizo bien o mal el medio de comunicación explicitando y sacando a la luz el para problema mí- de la policía. Para mí está muy mal, ¿Mal? porque al mirar el video se ve... No el video, y la el tema información, general. pero creo que nos sirve de ejemplo lo que sucedió específicamente, porque estamos viendo cómo a la larga se pasa una información fragmentada y no hay ninguna discusión de fondo. Creo que lo comentábamos ahora fuera de cámaras, la necesidad de la creación de un tribunal de ética para medios de comunicación termina siendo un elemento bien importante dentro de la discusión, porque claro, ante la deslegitimación de nuestra justicia aparecen periodistas, aparecen medios de comunicación tomando decisiones con respecto a la vida pública de una persona, y creo que ese es un tema Pero muy eso no sensible. es un fenómeno de la no solamente justicia. colombiano, sino ya de la globalización y de las comunicaciones y de las redes. Es decir, la condena de la persona antes del juicio. Y sobre todo que eso genera una cosa tremenda, y es que los jueces a veces le tienen temor al escándalo mediático. Claro. Y entonces, frente a determinadas causas, ellos creen que deben seguir la corriente, la opinión. Y terminan fallando, Así es. cometiendo prevaricato por temor. Obviamente los medios cumplen una función importante, pero nunca deben pretender reemplazar a los jueces. Es decir, ¿Sí lo hacen? Claro, cuando publican indagatorias en los medios de comunicación, una vez una indagatoria analizada por un juez dentro del contexto, y otra cosa es una indagatoria en las esquinas, como llegó aquí a venderse en una época las indagatorias de algunos procesados. Entonces yo creo que los medios también tienen que no callar, faltaba más, no, pero cada loro en su estaca. O sea, los medios sí, hacer sus denuncias, pero ni prejuzgar, ni condenar por anticipado, ni absolver por anticipado, dependiendo de sus intereses. Porque se genera una justicia selectiva. Que es la peor forma de hacer justicia. Así es. Que es la justicia selectiva. O la mediática, es decir... O la justicia mediática. Claro, claro está. Por eso es que uno ve ahora que hay oficinas de abogados que tienen jefes de prensa. Eso no era en mi época. Bueno, vamos a hacer una pausa y desafortunadamente este tema, que es tan profundo y amplio, tan sí. importante, pues Volvemos. sí, es una garantía que les doy.
La Fiscalía se tiene como uno de los grandes logros de la Constitución del 91. ¿Qué está pasando con la Fiscalía y con la elección del próximo fiscal? No, fundamentalmente con la elección ya se vence el periodo, pero además, fíjese usted lo que pasó. Cómo ha habido que un día el periodo del fiscal es personal, otro es institucional, cambia la jurisprudencia, el Consejo de Estado cambió la jurisprudencia en relación con el actual fiscal, y una cosa que no tuvo un buen sabor ni un buen olor es que 3 consejeros de Estado que participaron cambiando la jurisprudencia para prorrogar el periodo, terminar luego como contratistas de la Fiscalía. Tenemos que esas cosas pues no deben pasar. Pero al margen de eso, y ahora en la sucesión, yo creo que la Corte tiene que resolver pronto. Lo primero que tiene que hacer es llenar sus vacantes, lo que decíamos ahorita. No puede ser posible que la Corte pase meses y años sin llenar sus vacantes. Y que el tema del nombre de la mujer no lo utilicen como un relleno. Exactamente, como digan, una terna... Sí. De verdad, sí, ¿no? porque hay muchas mujeres capaces. Pero fundamentalmente que la Corte y han presentado mujeres pronto, capaces, pero como... Claro, pero que la Corte elija pronto, es como mi llamado, para que no haya interinidad en la Fiscalía, porque eso no le conviene ni a la Fiscalía, ni al país. Pero sí le va a ni a quedar nadie. oficio a la Fiscalía concentrando el Tribunal Especial. Tantos temas, porque ¿qué no está relacionado con el tema del conflicto? No, si se quiere relacionar. El protagonismo es determinante, por supuesto, porque de alguna u otra manera la Fiscalía va a tener un rol esencial dentro de todo ese tribunal. Que alimenta el tribunal, ¿no? Así una de las es fuentes. fundamental, tiene que sofisticarse. Había un proceso de modernización, creo que de la Fiscalía, y eso es bien importante. No muy afortunado. Pero se ha dado paso hacia atrás, exacto, se avanzó. A mí me gustaba la unidad de contexto y todo lo que se había avanzado. Sí. Pero Esa es el buena, para la unidad de atrás, contexto. sí, Pero fue- estaba desde antes, con otro nombre. Porque aquí somos expertos. Claro. Nosotros llamamos Unidad de Información y Análisis Claro. en el año 98. Bueno, pero pasan cosas como las que sucedieron recientemente con la misma. Y creo que el reto también está en marco de lo que implica en esa reforma al equilibrio de poderes, que implica también un papel importante dentro de esa búsqueda de algo que creo que es esencial, ¿sabes? Y es uno de los grandes problemas de la justicia en Colombia, creo yo, ahora que pensaba en tu pregunta inicial, está en el rompimiento de los pesos y contrapesos. Creo que si se logra volver otra vez a lo que se desarticuló con el proceso de reelección, que Sí. fue fatal dentro de nuestra estructura jurídica, se puede volver de alguna u otra manera a establecer pesos y contrapesos, y en eso. ¿Y a usted le parece bueno o malo, profesor, por ejemplo, la confrontación casi permanente que se ha dado entre Procuraduría y Fiscalía? ¿Le parece conveniente para...? Es terrible, y creo que de una u otra manera marca mucho ese personalismo que nuestra institucionalidad Pero es que representa. ahí tiene que ver con la institucionalidad. Un principio que le enseñamos a los estudiantes de Derecho Público es que los funcionarios públicos solo podemos hacer aquellos que está expresamente permitido, a diferencia de los particulares que pueden hacer todo aquello que no está prohibido. Entonces aquí los altos funcionarios del Estado se volvieron importantes por las declaraciones que da. No, es decir, un fiscal y un procurador deberían ser noticia cuando generan una decisión, no cuando emiten una opinión. No, y los fallos, por ejemplo, comentados, es una novedad en los O en la Corte últimos Constitucional, tiempos, claro. que saque el comunicado de prensa y la decisión real sale a los 3 o a los 4 meses. Entonces los abogados ¿Cómo ve la Corte? tienen que interponer recursos contra el comunicado de prensa. ¿La Corte Constitucional está afectada por Pues todos yo los...? creo que está afectada, pero en términos generales sigue funcionando institucionalmente, pero en términos generales está funcionando bien. Bueno, desafortunadamente apenas tuvimos como un aperitivo del tema, porque con personas tan solventes como ustedes nos queda mucho por decir de lo que de verdad, además del oficio que se está haciendo en La Habana, la obligación que se tiene de todo el camino institucional que nos toca por recorrer en el país. De modo que lo volveremos a invitar porque es un abrebocas y muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias y aquí volveremos. Eso espero.